Recibimos la palabra del Señor en esta hora. No, pero vamos a darlo de verdad, hermano, por Dios. Un aplauso que es paradójico, un aplauso anémico. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Es para ti ese aplauso. Pues bien, mis hermanos, vamos a continuar con esta serie que estamos llevando a cabo. Enfrentando gigantes. Enfrentando gigantes. Y habíamos estado hablando nosotros acerca del gigante de la soledad. Y hablando del gigante de la soledad, estuvimos conversando en nuestra ponencia anterior de que la soledad no es simplemente algo que se percibe y que se siente cuando no estamos en compañía de alguien. No. Se puede sentir un individuo solo en medio de mucha gente. Y esa es la soledad que más se siente. La soledad que usted vive aún estando acompañado. Tal parece que es algo tan atroz que crea muchos estragos en la vida del hombre. En la ponencia pasada nosotros hablamos de las causas de la soledad en muchos individuos. Hablábamos que la pérdida era una causa cuando perdíamos un ser querido, cuando éramos abandonados, desechados, rechazados y que nos quedábamos definitivamente solos. Cuando carecemos de apoyo, cuando carecemos de seguridad, de alguien que nos brinde un apego y un sostén en momentos difíciles, eso da sentimiento de soledad. Y precisamente decía en nuestra ponencia pasada que la soledad no es mucho problema siempre y cuando usted no se siente solo. Usted puede estar sin alguna compañía y aún así sentirse bien. De hecho, yo he conocido gente que usted ha oído decir que oportunidades siempre habrá y que boda y mortaja del cielo baja, algo así. Eso quiere decir que yo he conocido gente que ha tenido oportunidad múltiples de compartir su vida con otra persona, pero ha decidido vivir solo y no se siente mal viviendo solo, aunque no esté acompañado, se siente bien, una soledad elegida. El problema es cuando usted está acompañado o cuando usted está en medio de mucha gente y aún así se siente solo, o cuando usted está solo y siente los estragos de la soledad. Y hablo de los estragos de la soledad porque aún viviendo el hombre en un huerto, en un paraíso donde tenía todo por delante, todo estaba seteado con la excelencia que solamente el Dios creador puede dar. Y Dios, cuando hizo todo en el huerto del Edén, hizo lo que pocas veces nosotros hacemos. Nosotros muchas veces cuando las cosas nos salen cuadradas, nos salen bien, damos por sentado de que todo está bien porque todo nos está resultando a pedir de boca. Sin embargo, Dios nos dio por sentado que lo que había hecho, aún con su propia mano y por el dicho de su boca, estaba bien, sino que Él evaluó todo lo que había creado y dice la Biblia, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno y en gran manera. Amén, hermanos. En otras palabras, el hombre estaba en un paraíso y en medio de ese paraíso y de esa excelencia en cuanto a todo lo que Dios había hecho, se advirtió el primer dejo, el primer elemento que no encajó, el primer elemento que no estaba bien, en algo que ya Dios había revisado incluso. Pero la Biblia dice
No sabemos qué tiempo pasó entre el tiempo en que Dios revisó y el tiempo en que volvió a revisar, pero dice la Biblia que luego Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. En otras palabras, estaba en un huerto, aún no había pecado, aún no había maldad, y ya Dios vio la soledad del hombre como algo no bueno. De manera que si usted ha elegido estar solo, que le vaya bien. Dios desde un principio advirtió la soledad como algo no bueno, como algo no bueno. Pero para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. Todas las cosas les ayudan. Aún esas que parecen no muy buenas, como la soledad, usted puede sacar provecho de su soledad. Y vamos a ver esto hoy en la palabra que vamos a disertar. De que aún de algo que Dios vio que no era bueno, Él lo puede tornar para que en tu vida y en la mía nos ayude bien. No nos ha prometido la palabra de Dios que todo nos va a salir bien. No. Es que todo nos va a ayudar a bien, aún las cosas que nos salen mal. Porque saben ustedes que salen algunas cosas malas a los creyentes, ¿verdad? Que algunas cosas no es yo declaro, yo digo, yo profetizo y yo digo y está. Que algunas cosas, aunque tú declares, ores, profetices, no salen como esperamos. Vienen volteadas, vienen al revés. Pero la promesa de Dios es que Él la va a tornar, aún sean malas, para provecho de los que creemos en Él, de los que amamos al Señor. Porque para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y en el caso de la soledad, no es la excepción, mis hermanos. Esta no es la excepción. Y cuando hablamos de sentirse solo, de ese sentimiento de soledad, estamos hablando de algo que se anida en el alma, algo que se anida en lo más profundo del ser humano, en que se siente la carencia, no solamente de la compañía, sino también del apoyo, del apego, del afecto, de la relación. Se siente en esta etapa de la vida a veces el peso de algo que cual gigante trata de aplastarnos, de algo que a veces se convierte en una cárcel que no sabemos cómo salir de ella. Porque déjenme decirle que hay gente sola que no sabe cómo salir de esa soledad. Y no estoy hablando de gente que esté solo, gente que aún esté casado, gente que aún tiene familia y sin embargo se siente solo. Y esa sí desespera. Porque esa no, como que no alcanza a ver una salida. Ese tipo de sentimiento de soledad es una cárcel en que el hombre muchas veces se ve encerrado. Ese tipo de sentimiento de soledad es un gigante que amenaza con aplastarnos. Ese tipo de sentimiento de soledad es lo que muchos describen como algo muy triste, algo que deprime, algo que le roba el sentido y propósito a la vida. El individuo que siente el peso de la soledad, como que no encuentra propósito, como que nada tiene sentido, como que las cosas carecen de valor, como que no vale la pena muchas veces seguir. Y esto hunde a los hombres y mujeres muchas veces en lo que se llama depresión. Y cuando la gente se deprime emocionalmente, cuando su alma está carcomida por este gigante llamado soledad, ¿saben ustedes, hermanos? Se afecta el sistema inmunológico. El individuo que se siente solo se enferma más que el que se siente acompañado o bien acompañado. Se afecta
el sistema inmunológico, por ende, del individuo se torna más vulnerable, más débil, más propenso a enfermar. Oh, hermanos, por eso nosotros hablamos de esto. Y cualquiera piensa que en una época como la que estamos viviendo, tiempos previos a la Navidad, deberíamos hablar de un tema de alegría. Dicen amén. Sin embargo, si usted no conoce la otra cara de la moneda, probablemente en medio de mucha gente alegre, usted esté llorando. ¿Cuántos de los que están aquí han visto gente el 31 de diciembre, el 24 en la cena, llorando? Donde se supone que debían estar festejando. Porque este gigante se levanta y aún en medio de mucha gente, algunos se sienten solos. Oh, hermanos, el problema de todo esto es cuando usted, la soledad se torna para usted en una cárcel que usted no sabe cómo salir de ella. Y digo esto porque casi todos los hombres de Dios en la Biblia experimentaron algún momento de soledad. Este es un germen, este es un gigante que no hay creyente alguno que se escape de tenerlo que enfrentar. En algún momento de tu vida tendrás que enfrentarlo, si no es que ya lo has enfrentado muchas veces. Yo particularmente entre los 15 y los 16 años viví solo en una casa. Sí que lo conozco, este gigante. Pero mire todos los individuos en la Biblia. Mire todos los hombres de Dios y de fe en la Biblia. Todos experimentaron momentos de soledad. Sin embargo, esta soledad no los hundió, no los aplastó, no se quedaron allí. De allí se pudieron levantar, pudieron hacer algo. Y Dios los sacó del pozo de la desesperación. Si lo hizo con aquellos en el pasado, hoy lo puede hacer contigo y conmigo. Lo creo con todo el corazón. El problema es que no sabemos cómo salirnos de ahí. Nos da mucha brega salirnos de ahí. Es más, hasta tememos tener que enfrentar a ese gigante en la vida. No te vas a escapar de eso porque ni Jesús se escapó de enfrentar el gigante de la soledad. Son muchos los versículos que dicen, y despedida de la multitud se quedó solo. Y se iba la gente y los discípulos dijeron, mira, se están yendo todos. ¿Se quieren ir ustedes también? Todos sus discípulos le abandonaron cuando estaba en la cruz. ¿Se sintió? Y aún, habiéndole dicho a sus discípulos, todos ustedes se van a ir cada uno a su casa y me dejarán solo, pero yo no voy a estar solo porque el Padre estará conmigo. Y aún así, aún en la cruz, dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? En otras palabras, Él sintió también el peso de la soledad. Por lo tanto, tú y yo no vamos a escapar de eso, si ni Cristo escapó de enfrentar ese gigante. Bendecido sea el Señor. El problema, reitero, es cuando no sabemos cómo salirnos de esa cárcel que se llama soledad. Soledad no es la prima tuya que vive en Barahona. Soledad es ese gigante del cual no puedes escaparte fácilmente, que se convierte en una jaula que nos aprisiona, en un gigante que pretende aplastarnos. Y lo peor de esto es que aún en esas condiciones de ese gigante podemos sacar beneficios, y muchos no saben cómo salir de él, pero tampoco saben cómo sacarle provecho cuando lo están enfrentando. Fue de provecho para David haber enfrentado a un gigante llamado Goliat. ¿No saben eso, hermano? ¿Le fue de provecho o no? ¡Claro! Le tocó la hija del rey, lo conoció toda su nación, fue usado por Dios. ¿Sí o no? Cuando enfrentó a ese gigante,
Entonces muchas veces el enfrentar gigantes en la vida, Dios no nos exonera de que tengamos que enfrentarlos. Porque ese gigante que enfrentamos, una vez lo enfrentamos y le cortamos la cabeza, es de provecho para nuestras vidas. ¿Y en qué me va a beneficiar a mí la soledad? Bueno, espérate ahí, tranquilo. Termina de escuchar esta palabra. Porque la palabra de Dios nos enseña que aún de ese malestar que desde el huerto del Edén vio Dios en el hombre, llamado soledad, cuando dijo, no es bueno, diga, no es bueno, no es bueno que el hombre esté solo. Y cuando dice hombre ahí se refiere a la raza humana, porque en Adán estaba representada la raza humana. No es bueno que el hombre o la mujer esté solo. Eso lo dijo Dios desde el Edén. Pero aún de eso que no es bueno, aún de la comunidad o el lugar donde trabaja, que puedes en determinado momento pensar de que no es el mejor lugar donde estás, donde vives o donde laboras, aún de ese lugar que no es tan bueno o no es bueno, Dios puede tornarlo todo para beneficio tuyo y mío. Ese es el Dios al que nosotros servimos. Por eso podemos glorificar su nombre, de que aún cuando enfrentamos gigantes, la victoria es nuestra y el beneficio de haberlo enfrentado también, porque Él lo tornará para bien. Bendecido sea el Señor. Fíjense bien, Jesús enfrentó el gigante de la soledad también. En el ministerio en ocasiones lo enfrentó. En la cruz también lo sintió. Entonces, ¿qué hizo Jesús para enfrentarlo y vencer? Oh, hermanos, lo primero es que tenemos que aprender nosotros es que el gigante de la soledad se enfrenta de una manera proactiva. En otras palabras, la soledad se enfrenta haciendo algo. Diga algo. Se enfrenta haciendo algo. Porque yo quiera salir de la soledad, no es que yo salgo de la soledad. Porque yo no quiera sentir esa sensación en mi alma, en mi corazón, no es que por eso va a desaparecer. Yo tengo que hacer algo para que ese sentimiento salga de mi corazón y para que mi actitud pueda sacar provecho de ese gigante llamado soledad. En otras palabras, el Señor siempre actuó ante la soledad. Una de las cosas que hacía Jesús cuando se quedaba solo era orar. Encontrarán varios versículos en los evangelios, que por cuestión de tiempo no voy a dar. Mateo número 9, 2. No. En todos los evangelios encontrará versículos usted en que dice que el Señor, estando solo, se fue al monte a orar. Y allí estaba solo. Y estaba en el monte orando y los discípulos se quedaron aparte y allá se durmieron. Y estando en tal lugar, estaba solo y cogió a 3 discípulos y se fue al monte de la transfiguración. Pero siempre ante la soledad hizo algo. Y lo primero que hizo era hablar con su Padre Celestial. Hablar con su Padre Celestial. En otras ocasiones hizo otras cosas, como veremos. Pero siempre ante el gigante de la soledad hay que ser proactivo. No se puede enfrentar con puros sentimientos, sufriendo como una Magdalena y llorando por su soledad. Sobre todo, los que tienen temor a quedarse solo, a vivir solo. Leí un libro que eso se le llama anuptafobia, como de nupcia, así, anuptafobia. Los que tienen miedo a quedarse solo. Las mujeres, principalmente cuando ven que los años vienen,
y como que no, nada, no hay parejas, no hay matrimonio, no hay pretendiente, padecen de este temor, el temor a quedarse. Y muchos hombres también, cuando en la vida han tenido fracasos que le han empujado a quedarse solos, piensan para sí y en sus momentos de oración: Señor, ¿y es que yo me voy a quedar así? Y tienen anuptafobia, temor a quedarse solo, o temor a agarrar una cabeza de caballo por el miedo a la soledad. ¿Saben? Hay gente que teme tanto a la soledad que a veces agarra cosas o personas, se aferra a personas, se aferran muchos hasta el maltrato, al abuso, por no quedarse solo o sola. Es más grande el temor a la soledad que el deseo de ser libre de un maltrato o de una mala decisión. Por eso mucha gente escoge parejas que definitivamente nunca debió elegir, por el temor a quedarse solo o sola. Oh, hermanos, no temas. Si estás solo o sola en este tiempo, aprovecha ese momento de aislamiento y de soledad para sacar algún beneficio. Lo primero es que debes hacer lo que hizo Jesús. Estando solo, hablaba con su Padre Celestial. Estando solo, se comunicaba con Él. Estando solo, salía con sus discípulos, su familia de fe. Estando solo, se envolvía en la obra del ministerio. Pero hay mucha gente que siente la soledad y el aislamiento, y lo que hace es que se segrega, se aparta, y entonces la soledad hace estragos de él. Oh, hermanos, definitivamente la soledad se enfrenta haciendo algo. Fíjate cómo dice la palabra del Señor, Salmos 40, verso 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Hermanos, si te sientes solo, procura hacer la voluntad de Dios. Procura hacer, no sentir, no pensar mucho, no meditar mucho. Haz. Al fin y al cabo, todos nosotros seremos juzgados por las cosas que nosotros hagamos, porque cada uno será juzgado según su obra, no según sus sentimientos, no según sus pensamientos, no según sus intenciones, no, según su obra. Y aquí dice el salmista: el hacer tu voluntad me ha agradado. ¿Se siente solo? Mire, ocúpese, métase en hacer lo que a Dios le agrada, en hacer la voluntad de Dios para su vida. Quizás es la oportunidad que usted necesitaba para adherirse y apegarse a hacer la voluntad de Dios sin impedimentos. Sí, lo creo con todo el corazón. No espere que Dios te toque, que te llame, que Dios no, hermano. Ya hace tiempo Dios te ha llamado a que meta manos en su reino, en su ministerio, a que te ocupes de saber cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, y hacer su voluntad. El tiempo de soledad, de aislamiento, es una buena oportunidad para procurar saber cuál sea la buena voluntad para nosotros, la buena voluntad de Dios, y hacerla. La única forma de salir de la soledad, de la cárcel de la soledad, es haciendo cosas. No es pensando cosas. No, todo lo contrario, te deprimes si estás tan pensativo en medio de tu soledad. Entonces, primer elemento para salir de la soledad: habla con Dios. Segundo, sé proactivo,
acciona, muévete, haz algo para que algo ocurra. La acción provoca la mano de Dios para actuar también en beneficio nuestro. No espere que Dios te llame, que Dios te toque para hacer su voluntad. Hermano, mire, si hay una de las peticiones que yo estoy seguro que el Señor responde con mucha eficacia es: Señor, muéstrame cuál sea tu buena voluntad para mí. Yo quiero hacer tu voluntad. Pero la mayoría no pide que Dios le muestre su voluntad y comprometerse a hacerla, o más bien no la piden por no comprometerse a hacerla. Más vale yo ignorar y alegar ignorancia, que no sé cuál es la voluntad de Dios para mí, que preguntar cuál sea la buena voluntad y quedarme haciendo lo que yo estaba haciendo. O cantar, heme aquí, envíalo a Él. No, definitivamente. No esperes que Él te toque. Tócalo tú a Él. Yo siempre he dicho y he puesto ese ejemplo. Hay leprosos y muchos enfermos que describen los evangelios que recibieron salud porque el Señor los tocó. Aún leprosos. Sin embargo, habla de una mujer que no esperó que Jesús la tocara. Dijo: yo lo voy a tocar. Si yo toco el borde de su manto, yo seré sana. Y saben, se sanó como aquellos que el Señor también tocó. O sea, no sientes que el Señor te toca ahora, tócalo tú a Él. No sientes que Él te llama, acude a Él. No sientes que el Señor está haciendo algo por ti y por los tuyos. Haz tú algo por Él, por su obra, por su reino, y a la postre lo estarás haciendo por ti mismo. Oh, bendecido sea el Señor. Estás siendo enfrentado por el gigante de la soledad. Enfócate en cosas de bien. Haz un nuevo enfoque si has perdido el enfoque de tu vida. Pero enfócate aún en cosas de bien, en lo que sabes que le agrada a Dios. Enfócate en hacer su voluntad, como decíamos, en lo que tú sabes que va acorde con el propósito y el plan de Dios para tu vida. Y si no sabes, rediséñate un nuevo enfoque. Orienta tu vida de otra manera. Mira, a ver y reflexiona cuáles fueron las causas que te han llevado a ese sentimiento de soledad y de aislamiento. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me siento así? Y si descubres qué te ha llevado a ese estado, vuelve y enfócate. Pregunta cuál ha sido tu senda antigua, dice la Biblia, y anda por ella. Dice la palabra de Dios en Isaías 50, verso 7: porque Jehová el Señor me ayudará. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Eso se refiere a Jesús cuando fue incitado a dudar, a claudicar si morir o no en una cruz en Jerusalén por ti y por mí. Dice la Biblia que Él puso su rostro como un pedernal, se enfocó, dijo: no, yo voy para Jerusalén. Y lo mismo que Pablo, yo sé que allá me esperan prisiones, yo sé que allá me esperan rudas pruebas, pero puso su rostro como un pedernal, como una piedra, y dijo: aún así yo voy a cumplir con mi propósito, yo voy a cumplir con lo que el Padre me ha encomendado. Puso su rostro como una piedra. Señor, no permita que eso te acontezca, le dijo Pedro. ¿Cómo? No, apártate de mí, Satanás. Porque sabía que era una incitación del enemigo para hacerle claudicar de su propósito trazado en Dios. Mi pregunta es: ¿te han hecho claudicar a ti de tu propósito en algún momento? ¿Has vivido algo que te ha hecho claudicar y volver atrás cuando tenías el frente y el rostro como un pedernal orientado hacia tu propósito en Dios? Oh, hermanos,
que ese propósito no lo pueda, cosa alguna, en esta vida desvincular de ti. Pon tu cara dura y di, es para allá que yo voy, al cumplimiento del propósito de Dios en mi vida. No importa lo que ocurra, no importa lo que suceda, no importa lo que pase, yo he de seguir y he de vivir el propósito que Dios ha trazado para mí. Define tu propósito si te sientes solo. ¿Para qué yo estoy aquí en la tierra? ¿Por qué Dios me tiene todavía aquí? Y si sientes que Dios te tiene con un propósito, trata de descubrir ese propósito y vivirlo para gloria y honra de Dios. Muchas cosas te han sucedido, mucho ha acontecido en tu vida y aún estás vivo, aún estás viva. Tiene que ser que hay un propósito para ti. Sí, lo creo con todo el corazón. Si no, ya no estuvieras aquí, ya te hubieras ido. Pero si estás vivo, es porque hay un propósito para ti. Oriéntate, reflexiona, piensa, busca cuál sea el propósito de Dios para tu vida, aún en el momento de la soledad, y sé proactivo. Dirígete, camina hacia el cumplimiento de ese propósito. Oh, hermanos, Jesús sabía cuál era su propósito. Por eso, aunque pensaba en el martirilogio de la cruz, dijo en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él sabía cuál era su propósito. Y aunque tenía una etapa fuerte, la cruz, él estaba consciente de cuál era el propósito por el cual había venido aquí a la tierra. Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Ahí estamos tú y yo. Ahí estamos tú y yo. A ti y a mí, que nos habíamos perdido, Él nos vino a buscar y estuvo siempre consciente de eso, aún en los momentos de soledad. No perdió su norte porque estaba solo o porque se sentía solo, porque se sintió desamparado. No perdió su propósito nunca. Ese es el ejemplo que tenemos del Señor. ¿Te sientes solo o sola? No pierdas tu propósito. Mantén tu propósito vivo juntamente contigo y Dios hará. Fíjate, si estás solo, si te sientes solo o sola en este tiempo, disfruta de la compañía de tu Dios. Disfruta de la compañía de tu Dios y de la familia de Dios. Dice la palabra en Salmo 122:1, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Oh, hermanos, yo estoy seguro que cuando tú abres tu boca y dices, voy para la iglesia, y oye otro que dice, yo también voy, si tu corazón se goza en eso, yo te aseguro que tu soledad es cuestión de tiempo para irse. No se podrá mantener en medio de un pueblo que alaba y glorifica el nombre del Dios Todopoderoso. ¿Te sientes solo? No te apartes de la casa de Dios. Alégrate, toma deleite en la casa y en las cosas de Dios. Y te aseguro que los días de tu soledad están contados. Sí. Sí, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Cuando me siento en la presencia del Señor por medio de la oración, que la soledad brinda un escenario perfecto para eso, nada más hay que leer lo que dice en Mateo 6. Estando solo, aparte, tranquilo, entra a tu habitación, cierra tras de ti las puertas y habla con tu Padre en lo secreto, en lo íntimo, y Él que te escucha en lo secreto te responderá en público. Por eso que yo he dicho que la oración es como los ejercicios.
Lo puedes hacer en el baño de tu casa, en la habitación de tu casa, en el patio de tu casa, a donde no te vea nadie. Y ese ejercicio que hiciste en secreto se va a ver en público. Lo mismo que la oración. Pero lamentablemente lo mismo que la oración, todo el mundo sabe que el ejercicio es bueno. ¿Cuántos saben que el ejercicio físico es bueno? Pero la oración, ¿cuántos saben que también es bueno? Sin embargo, la gente sabe que el ejercicio es bueno, pero no hacen ejercicios. La gente sabe que la oración es buena, pero pocos oran. Solamente hay que venir los jueves aquí y veremos quiénes son los que realmente dicen: voy para la casa de Dios a hablar con Dios. Un remanente, un poquito de gente viene los jueves a orar. Ojalá usted y yo podamos decir siempre presente en ese remanente. Si te sientes solo, disfruta de la compañía de Dios en oración y disfruta de la compañía de la familia de Dios en adoración. En cual sea de los dos escenarios, y en los dos te aseguro que ahí está el Señor, porque a donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, dice Jesús, ahí yo estoy en medio, y en su presencia hay plenitud de gozo. Por lo tanto, puedes gozarte en el Señor, puedes gozarte en la adoración, puedes gozarte en la oración, porque Él está presente. Y si Él está presente, tu soledad, los días de tu soledad están contados. Tú y Él y yo somos mayoría. Es difícil sentirte muy cerca de Él y sentirte solo. Difícil. Es difícil sentirte muy metido, ligado a la familia y a la casa de Dios y sentirte solo. No, eso es muy difícil. Por eso, fíjate cómo dice la palabra de Dios en Salmos 27:4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Hermano, ¿qué cosa procuras tú para todos los días de tu vida? Aquí el salmista dice: lo que yo he procurado es estar en la casa de Jehová todos los días. Es más, yo lo he buscado. No es que yo voy a la iglesia si ya no tengo más nada que hacer. Yo he invitado a gente a la iglesia y me dicen: bueno, vamos a ver si no se presenta algo de aquí al domingo. Digo, eso quiere decir que si se presentó cualquier cosa, lo primero que vamos a hacer es tumbar el servicio a Dios. Y me dices que Dios es lo primero para ti. No te creo. No te creo. Cuando el servicio a Dios depende de si no tiene otra cosa que hacer. Oh, hermanos, aprovecha la soledad, el aislamiento que brinda la soledad para cosas de bien. Es más, quizás Dios mismo ha querido que tenga un tiempo de soledad para que tenga un tiempo de reflexión, para que tenga un tiempo de meditar en su palabra, para que tengas un tiempo de intimar en lo secreto con Dios. Y no te explicas por qué esta soledad quizás es para brindarte un escenario perfecto para meditar en Dios y en su palabra. Mira, el apóstol Pablo vivió este flagelo de la soledad, preso en una cárcel. Aprovechó ese aislamiento y en la cárcel escribió 4 de sus libros: Efesios, Filemón, Filipenses y Colosenses, desde la cárcel, animando a los que estaban fuera: regocijaos en el Señor. Y otra vez os digo, pero ¿cómo va a ser un preso diciendo a los que están afuera que se regocijen en el Señor? Oh, hermano, ¿y cómo puede ser esto? Solamente aquel
que ha confiado que el aislamiento le ha permitido unirse más a Dios y por ende ser más fructífero, más prolífero para con sus hermanos, para con la iglesia del Señor. 4 libros escribió desde la cárcel el apóstol Pablo. Quizás tenía razones para estar lamentándose y diciendo: pero yo lo que he hecho es predicar la palabra, yo lo que he hecho es enseñar por donde quiera. ¿Cómo que yo termino en una cárcel? No. Estoy en la cárcel, estoy solo, estoy aislado. Voy a escribir. ¿Qué dices tú en tu soledad? Bueno, me siento mal porque me siento solo, no voy para la iglesia. Hermano, tengo deseo de leer la Biblia. Hermano, ese es el escenario perfecto para pedir al Señor: aclara mi mente y en la soledad dame sabiduría. Fíjese cómo lo dice la palabra de Dios. Salmo 51:6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En otras palabras, el salmista está diciendo: en lo íntimo, en lo solitario, en el aislamiento, en lo secreto, tú me has hecho entender sabiduría. En otras palabras, se hizo más sabio en el aislamiento, en la soledad, que en la algarabía y el tumulto. Yo siempre he dicho: donde hay mucha algarabía, coco, sol, playa y arena, ahí no se inventa nada. Busque de dónde salieron o han salido la mayoría de los inventos que conoce la humanidad en la ciencia médica, en la biología, en la tecnología. En esos países donde hace frío, donde la gente tiene que trancarse, meterse en un sótano y no salir de su casa porque afuera todo está congelado. En la mayoría de esos países, o en países que han estado como Israel, rodeados por enemigos, que la gente casi no puede salir de ahí. Esa sola nación de Israel tiene más premios Nobel que cualquier nación del mundo, que cualquier potencia del mundo. Casi la mitad de los premios Nobel son de judíos o descendientes de judíos. La otra mitad para el mundo entero. Pero lo que voy es: ¿a quiénes se les ocurren las ideas de creación, de innovación, de invento? ¿A quiénes se les despierta el ingenio de hacer algo nuevo, algo diferente, algo mejor, que beneficie a la humanidad? ¿A los que están en la garata? ¿A los que están metidos en el reventón? ¿A los que están metidos en el cervezón? No, hermano, a esa gente no se le ocurre nada bueno. Es a los que están en aislamiento, en recogimiento. Aprovecha toda esa oportunidad que Dios te da. El apóstol Pablo fue quizás de los apóstoles el que vivió más aislamiento. De hecho, no tenía esposa, no se cree que tuvo hijos, y si tuvo esposa había enviudado o lo había dejado, porque dicen algunos estudiosos que él llegó a tener esposa porque era miembro del Sanedrín, y en el Sanedrín tenían que ser gente casada. Pero cuando se convirtió a Cristo, ya no tenía. Decía: yo tengo derecho a escoger una hermana como compañera, pero es que estoy tan metido en esto que decidió vivir una soledad elegida. Pero le sacó provecho a eso, hermano. ¿Te has sentido solo en algún momento de tu vida? Abre tu boca. Habla con Dios. Habla con la gente de Dios. Dedica ese tiempo a aprender alguna habilidad, algo que te guste hacer, a desarrollar el ingenio, la sabiduría. Dios te da esa oportunidad en el aislamiento. Oh, hermanos, abre tu boca
sé proactivo y únete a la familia de Dios. Y el gigante de tu soledad caerá. Y podrás usar ese tiempo para provecho tuyo y de los tuyos, para provecho de los demás, porque Dios va a traerte nuevas y mejores ideas. Oh, hermanos, si yo le digo a ustedes todas las ideas que yo tengo en la cabeza, que se me ocurrieron durante la pandemia, porque estábamos trancados, ustedes se sorprenderían, pero por cuestión de tiempo no voy a entrar en esos detalles. ¿Para qué haces en tus momentos de soledad? El que elige el silencio porque esté solo va a pagar caro el silencio de su boca, porque se va a deprimir. Pero si hablas con Dios y hablas con la familia de Dios, y encima de eso te vuelves una persona proactiva y entiendes cuál es la voluntad y el propósito de Dios para tu vida y te mueves en Él, yo te aseguro que aún de la soledad podrás sacar provecho, sacará beneficios. Ama en la soledad. En la soledad mucha gente se llena de resentimiento y comienza a culpar a todo el mundo por lo que le está pasando. Decía un libro que leí que titulado ¿Cómo lidiar con la soledad? Decía que el sentimiento de la soledad evidencia lo que algunos denominan el fracaso del hombre para amar a los demás. Que el que ama mucho difícilmente estará solo por mucho tiempo. Ahora bien, muchos sienten la necesidad de ser amado. Ahora yo te digo, ¿cuántos sienten la necesidad de ser amado? Aquí. Bueno, hay algunos que no sienten esa necesidad. Los felicito. Pero todos necesitamos ser amados. Si no, ese gigante de la soledad te aplasta. Pero si tienes la necesidad de ser amado, la mejor fórmula no es buscar quien te ame. Error. Mucha gente siente la necesidad de ser amado y se pasa la vida entera buscando quien lo ame. Es al revés en el reino de Dios. Hay muchos que quieren recibir, pero es al revés en el reino de Dios. Dice, dad y se os dará. ¿Quieres recibir amor? Comienza dando amor. ¿Quieres que alguien te haga compañía? Comienza tú haciéndole compañía a alguien. Siente la necesidad de ser amado. Brinda amor. Porque todo lo que el hombre siembra, dice la Biblia, eso cosechará o segará. Muchos quieren cosechar amor, compañía, una grata compañía, pero no han sembrado eso. La Biblia dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo segará. Si no sembraste amor, no vas a cosechar amor. Si no sembraste una cálida compañía para alguien, difícilmente puedas cosechar una cálida compañía de alguien. Oh, hermanos, no se puede pretender ganar sin invertir. No se puede pretender cosechar sin sembrar. No se puede pretender recibir sin antes dar. El orden en el reino de Dios es inverso al orden del mundo. Por eso, aprendamos a amar a los demás si queremos recibir amor de los demás. Es más, hasta con la amistad. Dice la Biblia que el que quiere amigo o el amigo tiene que mostrarse amigo. Ah, yo quiero amigo. Bueno, pero yo no soy un buen amigo. Por favor. Quizás si no tienes buenos amigos es porque tú tampoco lo eres. Y no puedes cosechar lo que no has sembrado. Vamos a dar amor. Vamos a presentarnos como mejores amigos
Y tú verás que eso mismo vas a recibir. Si necesitas amor, da amor y recibirás eso mismo. Es más, da más amor del que se espera de ti y recibirás más amor del que tú mismo podrías esperar. Tú vas a recibir más amor del que podrías esperar si da más amor del que el otro también espera de ti. Para terminar, quiero decirte, hermano, abre tu mente y tu corazón. Aprovecha la ocasión de cualquier momento de soledad, de aislamiento, para hablar más con Dios, para apoyarte y relacionarte más con la familia de Dios y con la casa de Dios, para amar más, para dar más y recibir más. Da más de lo que espera la gente de ti y tú recibirás más de lo que esperarías recibir. El problema es que muchos esperan muchos y dan tan poco. Hermano, es lo que el hombre siembra que cosecha. Si siembras poco, poco recibirás. La palabra de Dios así lo enseña. El que siembra escasamente. Casi siempre la gente habla de dinero en eso, pero no en todo, porque las verdades son paralelas en esta vida. El que siembra escasamente, escasamente segará. El que ama escasamente, escasamente será amado. Yo quiero orar en esta hora. Si hay alguien que se ha sentido solo una vez más, yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti porque yo quiero que el cielo se abra para que sientas el calor y el amor de un Padre celestial dispuesto a acompañarte todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Quiero orar por ti.